La vasta mansión de João estaba sumida en el silencio. Los pasillos resonaban vacíos, y los imponentes muebles que alguna vez llenaron la casa de vida ahora parecían meras reliquias de un pasado distante. Desde la desaparición de su hija Alice, hace más de 15 años, la mansión se había convertido en una prisión emocional, una fortaleza de recuerdos que João nunca pudo abandonar. João, un hombre de negocios de gran prestigio, tenía todo lo que el dinero podía comprar, excepto lo que más deseaba: respuestas. La desaparición de Alice lo había transformado profundamente. Antes cariñoso y generoso, ahora era reservado, frío y consumido por el dolor. Se había alejado de casi todos: su exesposa, amigos e incluso compañeros de trabajo. Cada día parecía una repetición del anterior, donde la ausencia de su hija llenaba todos los espacios. Esa mañana, una nueva empleada doméstica estaba a punto de comenzar su trabajo en la casa. João no se había involucrado en el proceso de contratación. Dejaba esos detalles a su ama de llaves, doña Amelia, que llevaba años encargándose de los asuntos de la mansión. Apenas se había dado cuenta de que Sofía, la joven empleada, llegaría ese día. Ya nada le importaba, y conocer a alguien nuevo era solo un detalle irrelevante. Mientras João se sentaba en su despacho, revisando las mismas pilas de papeles y contratos que llenaban su vida rutinaria, Sofía entró por primera vez en la casa. Era una joven de apariencia tranquila. Sus ojos expresivos mostraban cierta curiosidad, pero también una leve timidez ante la grandiosidad del lugar. Proveniente de una familia humilde, Sofía estaba allí para trabajar y, con suerte, empezar a construir una vida mejor para sí misma. Mientras Sofía empezaba a organizar sus cosas y exploraba los espacios designados para su trabajo, entró en el salón principal de la casa, el corazón de la mansión. La gran sala estaba decorada con recuerdos de una vida pasada: fotos antiguas, muebles elegantes y una chimenea que rara vez se encendía. Para ella, la casa parecía imponente y la atmósfera pesada, casi asfixiante. Cuando João dejó el despacho y se dirigió al salón principal, sus ojos, acostumbrados al vacío y a la monotonía, se fijaron en Sofía por un breve momento. Estaba a punto de retirarse a otra habitación cuando algo llamó su atención: el collar que ella llevaba. Un simple colgante de plata, colgado delicadamente en su cuello. Fue como si una ola de choque lo atravesara en ese instante. El collar no era cualquier pieza, era idéntico al que su hija Alice llevaba el día en que desapareció. João nunca podría olvidarlo. Ese objeto había sido un regalo de él para su hija en su 5º cumpleaños. Ver ese collar allí, tantos años después, en el cuello de una joven desconocida, hizo que su corazón se detuviera por un segundo. João sintió el aire pesado a su alrededor, y una serie de emociones que había intentado suprimir durante años surgieron de repente, inundando sus pensamientos. Apenas podía respirar y sus piernas parecían débiles. ¿Cómo es posible?, se preguntaba, mientras sus ojos se fijaban en el collar, incapaz de apartar la mirada. ¿Podría ser que esta joven supiera algo sobre Alice? ¿El collar estaría con ella por casualidad, o había algo más profundo detrás? Tratando de mantener la compostura, João respiró hondo y ajustó su expresión, aunque seguía siendo presa de una tormenta interna. Sabía que no podía confrontarla directamente, no en ese momento. Cualquier acción precipitada podría asustar a Sofía, y no podía arriesgarse a perder una posible conexión con el paradero de su hija. Sofía, por su parte, apenas notó la perturbación que causó en João. Para ella, ese collar era un cariñoso recuerdo de su madre adoptiva, quien siempre le había dicho que la acompañaría como un amuleto de protección. Sofía no sabía la importancia que ese collar tendría para alguien como João, ni lo que simbolizaba. Ella le sonrió educadamente, una cortesía típica de una nueva empleada en su primer día de trabajo. Pero João apenas pudo devolverle la sonrisa. Su mente estaba a mil, y cada fragmento de racionalidad que le quedaba clamaba por respuestas. João sabía que tenía que actuar con cautela. Si había alguna posibilidad de que Sofía estuviera conectada con Alice, debía descubrirlo, pero sin alertarla. Intentando recomponerse, João murmuró algo brevemente, más para disimular su estado emocional que para iniciar una conversación. Se retiró del salón rápidamente, dejando a Sofía para que continuara con sus tareas. Cuando entró de nuevo en su despacho, el silencio del lugar le pareció ensordecedor. João cerró la puerta y se apoyó contra la pared, respirando profundamente, intentando ordenar sus pensamientos. Los recuerdos de Alice lo invadieron con fuerza.
La última vez que la vio con el collar brillando en su cuello, aún tan pequeña, llena de vida, antes de desaparecer. Desde entonces, ese vacío nunca se había llenado. ¿Sería posible que, después de tantos años de búsqueda infructuosa, una pista tan evidente apareciera ante él de manera tan inesperada? Mientras pensaba, João tomó una decisión. Necesitaba averiguar más sobre Sofía y su historia. Necesitaba saber cómo había conseguido ese collar y, sobre todo, si eso significaba que su hija todavía estaba en algún lugar. La esperanza que había jurado haber perdido para siempre comenzaba lentamente a renacer dentro de él, mezclada con una profunda inquietud. Sabía que el camino hacia las respuestas sería largo y delicado, pero estaba dispuesto a recorrerlo. Por primera vez en mucho tiempo, João sentía que tal vez había una posibilidad de reencontrarse con Alice, pero antes de dar cualquier paso, debía actuar con paciencia y estrategia. João permaneció en su oficina más tiempo de lo habitual. La presencia del collar lo había afectado profundamente. Sentado en su sillón, sus ojos miraban al vacío, mientras los recuerdos de Alice invadían su mente, uno tras otro. Recordaba su sonrisa, sus risas infantiles que resonaban en la casa cuando todo aún tenía sentido. El sonido de sus pasos ligeros corriendo por los pasillos, el brillo en sus ojos cuando él le regalaba algo especial. Y entre esos recuerdos venía el más doloroso de todos, el día en que desapareció. Era una tarde soleada. Alice estaba jugando en el jardín, usando el mismo collar que ahora colgaba en el cuello de Sofía. Siempre la observaba de lejos, sonriendo al verla tan feliz, tan despreocupada. Ese collar había sido un regalo para su 5º cumpleaños, algo que simbolizaba la protección y el amor que él sentía por ella. Sin embargo, ese día todo cambió. Alice desapareció sin dejar rastro. La policía fue llamada, se hicieron búsquedas durante semanas, pero no se encontró ninguna pista concreta. El collar, que debía protegerla, parecía haber desaparecido junto con ella. João cerró los ojos, intentando alejar el dolor. Había revivido ese día tantas veces en su mente que cada detalle estaba grabado en su memoria como una cicatriz abierta. Era casi insoportable revivir esos momentos, pero el collar de Sofía lo había obligado a regresar a esa oscuridad que había intentado enterrar. Ese simple objeto resucitaba todas las esperanzas y temores que había cargado durante tantos años. Pero ahora, algo era diferente. Había una nueva pieza en el rompecabezas. ¿Quién era Sofía y cómo había conseguido el collar de Alice? João sabía que necesitaba encontrar respuestas, pero al mismo tiempo una parte de él dudaba. ¿Y si todo era solo una coincidencia cruel? ¿Y si una vez más estaba a punto de enfrentarse a una decepción devastadora? Perdido en sus pensamientos, João apenas notó el paso del tiempo. Sin embargo, la llegada de Sofía a su vida no podía ser ignorada. Necesitaba saber más sobre ella, sobre su historia y especialmente sobre el collar. Cómo había llegado a manos de una joven que aparentemente no sabía nada de su pasado. Levantándose con dificultad del sillón, João tomó una decisión. No podía dejar escapar esa oportunidad, por más dolorosa que fuera. Era hora de actuar, pero con cautela. No podía asustar a Sofía ni dejarse llevar por las emociones. Fuera lo que estaba sucediendo, necesitaba respuestas claras y concretas antes de confrontarla directamente. En los días que siguieron, João intentó mantener su rutina lo más normal posible. Observaba a Sofía a la distancia, notando sus movimientos por la casa, sin que ella percibiera su atención intensa. Todo en ella parecía natural, sin ningún indicio de que supiera la importancia de ese collar. Trabajaba con diligencia y cuidado, tratando la mansión con respeto, como si estuviera decidida a hacer bien su trabajo y no causar problemas. Vamos a hacer una broma con aquellos que solo leen los comentarios, ¿te parece? No entenderán nada. Solo quien llegue hasta aquí lo entenderá. Comenta en los comentarios Coca-Cola, me encantará ver tu comentario, y sigamos con la historia. João, por otro lado, seguía siendo atormentado por los recuerdos de Alice. Se despertaba en medio de la noche, con el rostro de su hija visitándolo en los sueños. A veces la veía corriendo por los jardines de la mansión, el collar balanceándose suavemente en su cuello. Otras veces la imaginaba en peligro, perdida en algún lugar desconocido, llamando por él, sin respuesta. La culpa lo consumía. Fue en ese estado de inquietud que João decidió dar el siguiente paso. Llamó a su viejo amigo Roberto, un detective privado que ya lo había ayudado en otras ocasiones.
Roberto conocía bien la historia de João y el sufrimiento que cargaba, y sabía que cualquier pista, por pequeña que fuera, podía reavivar esperanzas o destruir por completo las defensas emocionales de João. Por teléfono, João describió la situación con la mayor objetividad posible, ocultando la agitación que realmente sentía. Le pidió a Roberto que investigara discretamente la vida de Sofía, su familia adoptiva, cómo había sido encontrada y sobre todo el origen de ese collar. No podía haber prisa, todo debía hacerse en silencio, sin que Sofía sospechara nada. «Necesito que seas discreto», Roberto dijo João con voz baja y firme. «No puedo levantar sospechas, al menos no todavía, pero necesito respuestas. Necesito saber quién es realmente». Roberto, comprendiendo la gravedad de la situación, prometió comenzar la investigación de inmediato. Sabía que para João esto no era una simple búsqueda casual. Lo que estaba en juego era su última esperanza de encontrar a su hija, o al menos de entender qué le había pasado. Mientras esperaba la información de Roberto, João comenzó a observar cada detalle de Sofía con aún más atención. No podía evitarlo. Cada pequeño gesto, cada expresión de ella lo transportaba al tiempo en que Alice aún estaba en su vida. A veces, las similitudes entre Sofía y Alice lo dejaban sin aliento. Otras veces, se convencía a sí mismo de que todo era solo una coincidencia trágica. Pero la duda no lo dejaba en paz. Era como si el pasado se estuviera infiltrando lentamente en el presente, y João sabía que, tarde o temprano, tendría que enfrentarse a la verdad, fuera cual fuera. Los días que siguieron fueron una mezcla de tensión silenciosa y observación cuidadosa para João. La presencia de Sofía en la casa, aunque reciente, empezó a despertar algo dentro de él. Cada mañana, cuando la veía cruzar el salón o caminar por el jardín, no podía evitar compararla. Había algo en esa joven que le recordaba a Alice, pero no sabía exactamente qué era. Tal vez fueran los pequeños gestos, la forma en que se arreglaba el cabello, o incluso la manera tímida, pero decidida con la que realizaba sus tareas. João intentaba mantenerse ocupado, sumergido en el trabajo y en los documentos que llenaban su escritorio. Sin embargo, su mente seguía divagando hacia Sofía y el collar. La duda y la esperanza comenzaron a entrelazarse de tal manera que, a veces, se encontraba mirando la puerta, esperando verla aparecer para, de alguna forma, encontrar respuestas en sus ojos. Sofía, por su parte, continuaba con sus actividades diarias. Se estaba adaptando bien a la mansión y poco a poco encontraba una cierta paz en ese entorno tan distinto de lo que estaba acostumbrada. Aunque la casa tenía un aire de tristeza, Sofía se sentía extrañamente atraída por la quietud del lugar. Era como si allí pudiera encontrar algo que siempre había buscado, aunque no supiera exactamente qué. Notó que João era un hombre reservado, siempre manteniendo una distancia educada, pero presente. De alguna manera, parecía interesado en ella de una forma que iba más allá de la relación laboral. No era molesto, pero Sofía se daba cuenta de que él la observaba de una manera peculiar, como si quisiera decir algo, pero dudara. Ella atribuyó eso a alguien que había vivido mucho tiempo solo, y que, tal vez, estaba intentando volver a conectarse con las personas. Con el paso de los días, Sofía comenzó a sentirse extrañamente cómoda en la mansión. Aunque el lugar era frío, no podía ignorar una cierta familiaridad que la casa evocaba en ella. A veces, al caminar por los pasillos, era como si supiera exactamente a dónde ir, como si esos corredores guardaran algo que alguna vez le perteneció. Era una sensación difícil de describir, pero no podía deshacerse de ella. Una tarde, mientras ordenaba una de las habitaciones, Sofía encontró una caja de juguetes antiguos en el armario. La caja estaba cubierta de polvo y el tiempo había desgastado algunos de los objetos. Al abrirla, vio muñecas y carritos de juguete cuidadosamente dispuestos dentro. También había un álbum de fotos cuyas páginas estaban algo amarillentas por el tiempo. No pudo resistir la curiosidad y hojeó algunas páginas, viendo imágenes de una niña pequeña sonriente jugando en los jardines de la casa. Esa niña era, sin duda, Alice. Sofía cerró el álbum rápidamente, sintiendo que había invadido algo demasiado íntimo, pero la imagen de la niña permaneció con ella. Había algo en los ojos de Alice que conmovió profundamente a Sofía. ¿Qué era? ¿Una conexión inexplicable? Quizás fuera la tristeza latente que parecía impregnar la foto, un reflejo de lo que Sofía también llevaba dentro, una ausencia de pertenencia, una falta de identidad. En ese mismo momento, João pasó por el pasillo y,
Al verla sosteniendo el álbum, se quedó quieto por un instante. No dijo nada, pero sus ojos se suavizaron. En lugar de reprenderla, entró en la habitación y se sentó en una butaca junto a la ventana. Había un silencio cómodo entre ambos. «Era de mi hija», dijo finalmente, refiriéndose a los juguetes y al álbum. «Alice. Ella desapareció hace muchos años». Sofía, al percibir la profundidad del dolor en su voz, dejó el álbum a un lado e intentó disculparse. «Yo no lo sabía. No quería invadir su privacidad». João sacudió la cabeza levemente, con una sonrisa triste en los labios. «No te preocupes. A veces pienso que es bueno que alguien aún vea esas fotos, que alguien recuerde que ella estuvo aquí». Hubo una pausa. Sofía sintió que João quería decir más, pero estaba luchando contra sus propias emociones. Ella permaneció en silencio, esperando que él continuara, aunque no quería forzar la conversación. «¿Sabes, Sofía?», comenzó João, mirando al horizonte por la ventana, «no pasa un día en que no me pregunte dónde está, qué pasó, si todavía está viva». Su voz era baja, casi un susurro. «¿Y verte aquí? A veces me recuerda a ella». Sofía quedó sin palabras por un momento. No sabía cómo responder a algo tan cargado de dolor y esperanza a la vez. «Debe ser muy difícil», murmuró, sintiendo el peso de aquella conversación. «Lo es», dijo João simplemente. Y luego, con la mirada fija en el collar que ella llevaba, añadió: «Ese collar me recuerda a algo que ella solía usar». Sofía, de manera instintiva, llevó la mano al collar, un gesto de protección. Había usado ese colgante toda su vida, un regalo de su madre adoptiva. «Este collar era de mi madre adoptiva. Me lo dio cuando era niña. Me dijo que siempre me protegería». João permaneció en silencio, digiriendo esa información. «¿Tu madre adoptiva te contó algo sobre dónde lo consiguió?» Sofía sacudió la cabeza. «No mucho. Dijo que estaba conmigo cuando me encontraron, pero nunca supo de dónde venía». João volvió a quedarse callado. La confirmación de que el collar había estado con Sofía desde su infancia solo profundizaba el misterio. El peso del silencio entre ellos era palpable. Para João, la esperanza y el dolor continuaban librando una batalla dentro de él. Sabía que estaba acercándose a algo, pero al mismo tiempo temía las respuestas que pudiera encontrar. Sofía, por otro lado, comenzó a darse cuenta de que su presencia en la mansión no era una simple coincidencia. Las conversaciones con João la hacían reflexionar sobre su propia historia. La falta de respuestas sobre su pasado empezó a inquietarla más que nunca. La conexión entre ella y el collar parecía más profunda, y las coincidencias entre ella y la historia de Alice comenzaban a parecer de todo, menos accidentales. Después de la conversación en la habitación, João sintió que algo había cambiado entre él y Sofía. Ese breve momento de vulnerabilidad había creado un vínculo invisible entre ellos, aunque él aún no sabía con certeza qué significaba. Seguía observando a Sofía, cada vez más convencido de que el collar y la joven estaban de alguna manera conectados a su pasado. Sin embargo, a pesar de esa creciente convicción, había una parte de él que aún se resistía a creer completamente. Mientras tanto, el detective Roberto ya había comenzado la investigación. Conocía la importancia de la misión que João le había encargado y sabía que para su amigo no había margen para errores. Cada detalle sobre el pasado de Sofía necesitaba ser examinado con cuidado. Roberto empezó a buscar información sobre la adopción de Sofía y sobre su madre adoptiva, quien, según parecía, la había adoptado de manera no convencional. De vuelta en la mansión, João luchaba por mantener su rutina normal. El trabajo y las reuniones que antes lo mantenían ocupado, ahora parecían distraer poco su mente. Verificaba regularmente el progreso de Roberto, ansioso por cualquier actualización, pero sabía que debía ser paciente. Cada nuevo hallazgo debía analizarse con cautela. Al mismo tiempo, João seguía acercándose a Sofía, buscando más pistas en sus conversaciones diarias. Sofía, por otro lado, comenzaba a sentir el peso del misterio que rodeaba su pasado. Desde la conversación sobre el collar, notó que João parecía cada vez más interesado en saber sobre su historia, lo que la llevó a cuestionarse más acerca de su propio origen. Aunque siempre había aceptado su adopción como algo natural, la manera en que João hablaba de su hija perdida y el misterio en torno al collar la hacían preguntarse: ¿habría algo más en su historia de lo que su madre adoptiva le había contado? Una tarde, mientras organizaba los documentos de João en su oficina, Sofía notó una carpeta antigua sobre la mesa. Era un dossier grueso,
con varias anotaciones manuscritas. Cuando empezó a hojearlo, se dio cuenta de que eran detalles sobre la desaparición de Alice. Cada detalle estaba allí: las investigaciones policiales, los testimonios y los innumerables esfuerzos que João había hecho para intentar encontrar a su hija. Sofía sintió un escalofrío. La desaparición de la niña parecía más real y más trágica de lo que había imaginado. Entonces algo llamó su atención: una fotografía de Alice. La niña sonreía, usando el mismo collar que ahora colgaba del cuello de Sofía. El corazón de Sofía se aceleró. Era imposible ignorar la semejanza. Esa imagen parecía reflejar su propia infancia. Algo dentro de ella le decía que el collar no estaba en sus manos por casualidad. Cuando João entró en la oficina y vio a Sofía sosteniendo la foto de Alice, sus ojos se oscurecieron. Sabía que no podía postergar más la investigación. Era hora de intensificar la búsqueda de respuestas. Necesitaba saber cómo ese collar había llegado a las manos de Sofía. Decidió confrontarla de manera más directa, pero con cautela, temiendo el impacto que la verdad podría tener. «Sofía», comenzó, su voz suave pero cargada de seriedad, «necesito que me digas todo lo que sabes sobre tu pasado, sobre tu adopción, tu madre adoptiva. Cualquier detalle puede ser importante». Sofía se sorprendió con el tono urgente de João. Aunque sabía que él estaba buscando respuestas, no esperaba que el tema se volviera tan directo tan rápidamente. Se sentó frente a él y respiró hondo antes de empezar. «Me adoptaron cuando era muy pequeña», comenzó. «Mi madre adoptiva me encontró en un orfanato en una ciudad pequeña. Nunca habló mucho sobre cómo llegué allí, solo decía que yo era una niña especial y que el collar estaba conmigo cuando me encontró. Creo que ella tampoco sabía mucho sobre mi pasado». João escuchó cada palabra con atención, analizando cada detalle, pero lo que más lo inquietaba era el collar. Necesitaba más que palabras para confirmar sus sospechas. Las coincidencias se estaban acumulando, pero coincidencias no eran pruebas. «¿Alguna vez intentaste averiguar más sobre tu origen?», João preguntó, tratando de mantenerse calmado. Sofía sacudió la cabeza. «No, mi madre adoptiva siempre fue muy amorosa conmigo. Nunca sentí la necesidad de cuestionarlo, hasta ahora. Pero desde que llegué a esta casa, empecé a pensar más en ello». João la miró por un largo momento, sin saber si debía decir más o seguir esperando. Sabía que en el fondo, Sofía también empezaba a sentir que había algo más profundo en esta historia. Sin embargo, aún quedaban muchas incógnitas. ¿Quién era la madre adoptiva de Sofía? ¿Cómo llegó el collar de Alice a ella? Y lo más importante, ¿podría Sofía ser su hija perdida? Esa misma tarde, João recibió una llamada de Roberto. El detective había encontrado información importante. João salió de la mansión para encontrarse con él en un café discreto en la ciudad, manteniendo la investigación en total secreto. Cuando llegó, Roberto ya lo estaba esperando, con una expresión que João no lograba descifrar. «João, creo que querrás ver esto», dijo Roberto mientras abría una carpeta llena de documentos. El detective había descubierto que Sofía fue adoptada de manera irregular. Su madre adoptiva la había encontrado en un orfanato, pero los registros de su llegada al refugio eran extremadamente vagos. No había detalles sobre su familia biológica, solo que la habían encontrado abandonada cerca de una carretera, sin ningún documento de identidad. «¿Y el collar?», preguntó João, impaciente. «El collar estaba con ella cuando la encontraron», respondió Roberto. «Pero nadie sabe de dónde proviene. La única pista es que parece haber sido dado antes de ser abandonada, lo que sugiere que venía de algún lugar importante». João se recostó en la silla, absorbiendo esa información. El origen de Sofía parecía estar envuelto en un misterio aún mayor de lo que imaginaba. El hecho de que la hubieran encontrado con el collar reforzaba sus sospechas, pero también planteaba nuevas preguntas. ¿Quién la había abandonado? ¿Y por qué? Roberto continuó. «João, aún quedan muchas preguntas sin respuesta, pero una cosa es segura. Sofía tiene un pasado que ha sido cuidadosamente oculto. Y tú necesitas decidir si estás listo para enfrentar las verdades que podrían salir a la luz». João sabía que el camino por delante estaría lleno de incertidumbres. Tenía que lidiar con su propio dolor y al mismo tiempo proteger a Sofía de las posibles revelaciones que podrían cambiar por completo su vida. Pero algo estaba claro. Ya no podía ignorar lo que tenía frente a sus ojos. Las respuestas estaban cada vez más cerca, y ahora estaba más decidido que nunca a encontrarlas.
João no pudo dormir esa noche. Su mente era un caos de pensamientos desconectados, flotando entre el pasado y el presente, entre Alice y Sofía. Sabía que estaba al borde de un descubrimiento, pero el miedo lo acosaba. ¿Y si Sofía realmente era su hija desaparecida? ¿Qué haría con todo el tiempo que habían perdido? ¿Y si no lo era? ¿Cómo manejaría otra decepción? Mientras avanzaba la madrugada, João revisaba los informes de Roberto, el detective. Con cada detalle que leía quedaba más claro que la historia de Sofía estaba llena de lagunas, lo cual de por sí ya era una señal de que había algo más profundo que se estaba ocultando. Los documentos indicaban que Sofía había sido adoptada de manera irregular, sin seguir los procedimientos normales de adopción, lo que aumentaba aún más las sospechas. No había registros completos sobre su familia biológica, y las pocas informaciones disponibles parecían haber sido cuidadosamente borradas u omitidas. La revelación sobre la adopción fue un golpe. El hecho de que Sofía hubiera sido abandonada cerca de una carretera sin identificación o testigos solo aumentaba la sospecha de que su historia estaba profundamente conectada a algo oscuro. João sabía que no podía seguir adelante sin enfrentar esta nueva realidad. Necesitaba encontrar el origen del collar, entender cómo había llegado a manos de Sofía. Todo parecía un rompecabezas mal ensamblado, y João tenía la sensación de que estaba a punto de encajar la última pieza, aunque esa pieza trajera consigo una verdad dolorosa. Al mediodía siguiente, João recibió una nueva llamada de Roberto. El detective parecía vacilante, como si lo que estaba a punto de decir pudiera cambiarlo todo. «João, he encontrado algo, pero no sé si estás listo para escucharlo», dijo Roberto, con voz cargada de preocupación. João tragó saliva, su corazón acelerado. «Dímelo, Roberto, necesito saberlo». Logré rastrear el orfanato donde dejaron a Sofía. No fue fácil, porque muchos de los registros se destruyeron hace años, pero encontré un documento antiguo, algo que confirma que Sofía fue encontrada usando el collar de Alice. Pero hay más. João apretó el teléfono contra su oído. Cada palabra de Roberto era una punzada de tensión. ¿Qué más, Roberto? Descubrí que en la época en que dejaron a Sofía en el orfanato, hubo rumores de un esquema de adopción ilegal. Niños desaparecían y eran vendidos a familias adineradas con sus identidades borradas. Es posible que Sofía, o mejor dicho, Alice, haya sido parte de ese esquema. Eso explicaría su desaparición sin dejar rastro. Vamos a hacer una broma con aquellos que solo leen los comentarios, ¿te parece? No entenderán nada. Solo quien llegue hasta aquí lo entenderá. Comenta pizza en los comentarios. Me encantará ver tu comentario. Y sigamos con la historia. João se quedó en silencio. Sentía como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. ¿Así que eso era? ¿Alice había sido secuestrada para ser vendida? Y si eso era cierto, ¿quién estaba detrás de todo? El misterio estaba lejos de resolverse, pero la verdad comenzaba a surgir de las sombras. Sabía que aún había más por descubrir. Pero la revelación de que Sofía había sido atrapada en un esquema de adopción ilegal hacía que su corazón se sintiera aún más pesado. «João, hay algo más que debes saber», continuó Roberto. «Encontré a la mujer que cuidaba de Sofía en el orfanato. Ahora es mayor, pero recuerda muy bien a la niña y al collar. Dijo que Sofía parecía desorientada, como si no recordara nada antes de llegar allí. Esto refuerza la posibilidad de que haya sido separada por la fuerza de su familia». La confirmación fue abrumadora. João colgó el teléfono sin poder decir una palabra más. Se quedó quieto, mirando a la nada, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Sofía podría realmente ser su hija, pero si eso era cierto, significaba que alguien le había quitado a Alice intencionadamente, como parte de una trama cruel que jamás habría imaginado. Decidido a encontrar la verdad, João regresó a casa. El silencio de la mansión parecía aún más opresivo que de costumbre. Necesitaba hablar con Sofía, pero no sabía cómo abordar estas revelaciones sin causarle un choque inmenso. ¿Cómo podría alguien lidiar con la posibilidad de que toda su vida estuviera basada en una mentira? Cuando entró en la mansión, encontró a Sofía sentada en el jardín, bajo una sombra. Parecía perdida en sus pensamientos, y João vaciló un momento antes de acercarse. Al verlo, Sofía sonrió, pero había algo en sus ojos que mostraba que ella también estaba siendo consumida por sus propias preguntas. «Sofía, ¿podemos hablar?», preguntó João, tratando de mantener la voz firme, a pesar del torbellino interno. Ella asintió,
aún sin darse cuenta del peso de la conversación que estaba por venir. Se sentaron en un banco de piedra en el jardín, y por un momento, el sonido del viento moviendo los árboles fue lo único que rompía el silencio entre ellos. «He estado investigando tu pasado», comenzó João, mirándola directamente. «Necesitaba entender más sobre ti, sobre el collar. Y lo que descubrí es algo que puede cambiarlo todo». Sofía lo miró confundida, sin saber a dónde quería llegar. «¿Qué quieres decir?» «Fuiste adoptada de manera irregular, Sofía. El orfanato donde te dejaron tenía registros incompletos, y la mujer que te cuidaba dijo que llegaste allí sin memoria de dónde venías. Y el collar era de Alice». Ella frunció el ceño tratando de procesar la información. ¿Pero qué significa eso? João respiró hondo. Las palabras salían con dificultad. «Existe la posibilidad, Sofía, de que seas Alice, mi hija, que fue arrebatada de mí y colocada en este esquema de adopción ilegal». Sofía quedó paralizada. No podía creer lo que estaba escuchando. Su corazón se aceleró y su cabeza daba vueltas con toda la información que João acababa de lanzarle. ¿Alice? ¿Ella Alice? ¿Cómo podía ser posible? Toda su vida había creído ser otra persona. ¿Cómo podía todo cambiar en un solo instante? Eso no puede ser verdad», murmuró ella, con la voz temblorosa. «Yo soy Sofía, mi madre adoptiva. Ella siempre me dijo que no tenía familia». «Pero puede que ella no supiera la verdad», respondió João, su voz suave pero firme. «Sé que es difícil de creer, pero todas las evidencias apuntan a eso. El collar, los registros borrados, la manera en que fuiste encontrada. Nada tiene sentido a menos que hayas sido arrebatada de mí». Sofía se cubrió el rostro con las manos, intentando procesar todo. El collar, las fotos, las similitudes. Era como si el suelo bajo sus pies se desintegrara, dejándola flotando en una realidad que no podía comprender. Siempre había sentido que había algo extraño en su pasado, pero nunca imaginó que la verdad pudiera ser algo tan devastador. «Yo no sé qué pensar», dijo, con los ojos llenos de lágrimas. «Si esto es verdad, entonces ¿quién soy?» João extendió la mano, tratando de ofrecerle algo de consuelo, aunque sabía que nada podría aliviar el impacto que Sofía estaba enfrentando. «No tengo todas las respuestas aún, pero estoy decidido a descubrir la verdad. Si eres Alice, te prometo que no dejaré que esta injusticia continúe. Encontraremos a quienes hicieron esto y los haremos pagar». Sofía solo asintió, todavía procesando la idea de que toda su vida podría haber estado construida sobre una mentira. El peso de la verdad apenas comenzaba a revelarse, pero sabía que, de una forma u otra, nada volvería a ser igual. Los días que siguieron a la revelación de João fueron difíciles y silenciosos. Sofía estaba en estado de shock. Su mente era una tormenta de dudas y miedos. Pasaba horas pensando, intentando procesar todo lo que había descubierto, pero las respuestas siempre parecían estar fuera de su alcance. La idea de que podría ser Alice, una niña secuestrada y lanzada a un esquema de adopción ilegal, era tan absurda como aterradora. Cada vez que miraba el collar en su cuello, se sentía envuelta en una nube de incertidumbre. João, por su parte, también luchaba con sus propios fantasmas. Ahora que había hablado con Sofía, sentía que estaba más cerca de la verdad, pero aún quedaban tantas preguntas sin respuesta. Sabía que no podía forzar a Sofía a aceptar todo de inmediato. Ella necesitaba tiempo para asimilar la información, al igual que él seguía intentando comprender lo que esto significaba para sus vidas. Sin embargo, estaba más decidido que nunca a descubrir quién estaba detrás de la desaparición de Alice, o Sofía, como siempre había creído llamarse. El ambiente en la mansión había cambiado. El silencio, que antes era solo una señal de una casa vacía y triste, ahora se sentía más denso, cargado de tensión. Sofía, que antes se movía por la casa con naturalidad, ahora se sentía una extraña en un lugar que quizás había sido su hogar en el pasado. Intentaba seguir con su rutina, pero la mirada atenta de João, aunque siempre amable, ahora parecía cargada de un peso emocional que ella no sabía cómo manejar. Una noche, mientras caminaba por el jardín de la mansión, Sofía se enfrentó a una encrucijada interna. ¿Podría aceptar que toda su vida había sido una mentira? ¿Que la mujer que la crió, a quien llamó madre, tal vez nunca le contó la verdad sobre su origen? Y lo más importante, ¿podría João ser realmente su padre biológico? Estos pensamientos la perturbaban, pero sabía que necesitaba respuestas, y la única persona que podría ayudarla era João. A la mañana siguiente, Sofía decidió que era hora de actuar.
Encontró a João en su despacho, con la mirada fija en unos papeles que ya no parecían tener importancia frente a lo que estaba sucediendo. Estaba tan absorto en sus pensamientos que no la notó hasta que ella se sentó frente a él. «Necesitamos hablar», dijo Sofía, con una voz más firme de lo que esperaba. João levantó la mirada, sorprendido, pero aliviado de que ella tomara la iniciativa. «Sí, necesitamos», respondió con calma. Sofía respiró hondo. «No sé si soy Alice, no sé quién soy, pero si hay una posibilidad de que todo esto sea cierto, necesito saberlo. No puedo seguir viviendo sin conocer la verdad». João asintió, comprendiendo el dolor en sus palabras. Él también estaba desgarrado por las dudas y las esperanzas, pero sabía que si querían avanzar, tendrían que enfrentar esa verdad juntos. «He estado investigando más», comenzó João. «Roberto está tratando de encontrar más pistas sobre el orfanato y la adopción. Ya hemos descubierto mucho, pero queda más por revelar. Necesitamos ir más a fondo. Si estás dispuesta a continuar con esta búsqueda, no lo haremos solos, lo haremos juntos». Sofía lo miró durante un largo momento. La confianza que él ofrecía era genuina, pero aún así sentía miedo. Miedo de lo que encontraría, miedo de perder a la persona que pensaba que era. Sin embargo, había algo en João que la hacía sentir segura, algo que le resultaba tan familiar, aunque no pudiera explicarlo. «Quiero continuar», dijo, su voz quebrándose un poco. «Quiero saber de dónde vengo, y si eso significa descubrir cosas difíciles, las enfrentaré». João esbozó una leve sonrisa, una sonrisa que no se había visto en su rostro en años. Aunque ambos estaban rodeados de incertidumbres, ese pequeño gesto de confianza mutua era un paso importante. Extendió la mano hacia Sofía, y ella dudó por un segundo antes de estrecharla. A partir de ese día, João y Sofía comenzaron a trabajar juntos para desenterrar las verdades que habían sido enterradas. Las investigaciones de Roberto avanzaban, pero aún quedaban muchas incógnitas. Las conexiones con el esquema de adopción ilegal, los registros borrados y el hecho de que Sofía había sido encontrada sin memoria de su vida anterior indicaban que había más secretos por descubrir. Y cuanto más profundizaban, más claro quedaba que alguien, en algún lugar, no quería que esa verdad saliera a la luz. João sabía que el camino por delante estaría lleno de obstáculos. No solo estaba lidiando con la posibilidad de recuperar a su hija, sino también con el peso de una investigación que podría exponer a personas poderosas y peligrosas. La red de adopciones ilegales que Roberto había mencionado era más compleja de lo que João había imaginado, y había indicios de que no se trataba de un caso aislado. Niños como Alice o Sofía habían sido vendidos, sus identidades borradas y sus pasados enterrados bajo una capa de corrupción que nadie parecía querer destapar. Mientras trabajaban juntos, João y Sofía comenzaron a desarrollar una relación más cercana. El incómodo silencio que antes los rodeaba dio paso a conversaciones más abiertas y sinceras. João hablaba de Alice con cariño, contando a Sofía historias de la infancia de su hija, de los días felices antes de su desaparición. Y Sofía, por su parte, comenzó a compartir más sobre su propia vida, sobre la madre adoptiva que la había criado con tanto amor, sin saber que un día todo eso podría revelarse como una mentira. A pesar de la tensión emocional, João y Sofía empezaron a apoyarse mutuamente. Sofía, en particular, comenzó a ver a João no solo como el patrón distante que había sido al principio, sino como un hombre destrozado por la pérdida. Alguien que ahora intentaba desesperadamente recuperar lo que le habían arrebatado. Y aunque no lo decía en voz alta, Sofía también empezaba a sentir que de alguna manera pertenecía a esa casa. Algo dentro de ella, un recuerdo vago y lejano, parecía despertar cada día que pasaba junto a João. Entonces, una tarde, mientras Sofía organizaba algunos documentos antiguos en el despacho de João, encontró una foto en blanco y negro, un poco rasgada en los bordes, escondida en el fondo de un cajón. Era una foto de João y Alice, sonriendo en el jardín de la mansión. Alice sostenía un osito de peluche, y en el cuello de la niña estaba el collar. El mismo collar que ahora colgaba en su propio cuello. Sofía sintió un nudo en la garganta. Las semejanzas eran innegables. Aunque quisiera alejarse de esa idea, cada nuevo descubrimiento la empujaba más hacia la conclusión inevitable. No era solo Sofía, era Alice. Y de alguna manera, todo empezaba a tener sentido. Se giró lentamente, sosteniendo la foto en sus manos temblorosas. Cuando João entró en la sala y vio la expresión de Sofía,
Sus ojos siguieron hasta la foto que ella sostenía. Supo inmediatamente lo que eso significaba. Sin decir una palabra, se acercó con el peso de la verdad flotando entre ellos. «Lo que sea que pase de aquí en adelante», dijo João con voz firme, pero llena de emoción, «lo enfrentaremos juntos». Sofía sintió, con lágrimas en los ojos. Sabía que la búsqueda de la verdad apenas estaba comenzando. Y a pesar de todo el miedo y la incertidumbre, había una parte de ella que estaba lista para enfrentarlo. Porque por primera vez sentía que ya no estaba sola. Los días pasaban lentamente, cada vez más llenos de investigaciones, conversaciones profundas y una creciente sensación de que algo importante estaba por llegar. La verdad, aunque todavía distante, parecía estar al alcance de João y Sofía. Ambos ya no podían negar que estaban conectados de maneras que iban más allá de las coincidencias. Los descubrimientos sobre la adopción irregular y el collar eran solo la punta del iceberg de algo mucho más oscuro. Sin embargo, Sofía seguía inquieta. A pesar de todas las evidencias que salían a la luz, aún se resistía a aceptar completamente la posibilidad de ser Alice. Tenía un miedo latente de que, al abrazar esa verdad, perdería por completo a la persona que creía ser. La hija de una mujer que la amaba y la había criado con cariño, aunque bajo una mentira. Vamos a hacer una broma con aquellos que solo leen los comentarios. No entenderán nada. Solo quien llegue hasta aquí lo entenderá. Comenta collar en los comentarios. Me encantará ver tu comentario. Y sigamos con la historia. João, por otro lado, estaba cada vez más convencido. Todo parecía alinearse de una manera casi cruel. Quería creer que finalmente había encontrado a su hija, pero el miedo a enfrentarse a una verdad diferente, una que lo dejara sin nada, aún lo perseguía. Sabía que pronto tendrían que tomar una decisión. Necesitaban enfrentarse a la verdad completa, sin más fragmentos de información. Era hora de llegar al final. Una tarde, cuando João y Sofía estaban en la biblioteca de la mansión, la tensión finalmente explotó en palabras. Sofía, incapaz de contener más el torbellino interno, confrontó a João directamente. «¿Por qué yo?», preguntó, con la voz temblorosa pero cargada de determinación. «¿Por qué estás tan seguro de que soy tu hija?» ¿Yo? No lo entiendo. Toda mi vida he creído que era otra persona. ¿Cómo puede ser esto verdad? João respiró profundamente, sabiendo que necesitaría toda la paciencia para explicar sus sentimientos, sus certezas y sobre todo sus dudas. Se sentó en una butaca cercana, con los ojos fijos en los de ella, llenos de una mezcla de dolor y esperanza. «Sofía, desde el momento en que te vi con el collar, algo dentro de mí cambió», comenzó él. «No fue solo el collar, aunque fue el punto de partida. Fuiste tú. Algo en ti, en tus gestos, en la forma en que hablas, cómo sonríes. Empecé a ver rasgos de Alice en cada cosa que hacías. Tal vez sea un deseo desesperado, tal vez mi mente esté tratando de llenar los vacíos, pero la verdad es que todas las pistas nos han traído hasta aquí». Hizo una pausa, observando las emociones encontradas en el rostro de Sofía. No puedo ignorar lo que hemos descubierto. El orfanato, la adopción irregular, los registros borrados. Todo esto apunta a algo más grande. Te quitaron de mí, de nosotros, y te colocaron en una situación que nadie entendía. Ahora apenas estamos comenzando a conectar estas piezas. Pero sé que, en el fondo, tú también lo sientes. Sofía lo miró, sintiendo una oleada de emociones contradictorias. Quería resistirse, luchar contra esa verdad que la arrastraba cada vez más hacia un abismo desconocido. Al mismo tiempo, las palabras de João resonaban dentro de ella. Desde que había entrado en esa mansión, todo en su interior había empezado a cambiar. El collar, los recuerdos difusos, esa sensación de familiaridad que no podía explicar. Era como si realmente estuviera volviendo a casa, pero con el corazón dividido entre dos vidas que no podía reconciliar. «No sé qué sentir», confesó con lágrimas llenando sus ojos. «Siento que estoy perdiendo quién soy. Si todo esto es verdad, si realmente soy Alice, ¿qué pasa con la vida que he vivido hasta ahora? ¿Con la mujer a la que llamé mamá? ¿Todo eso va a desaparecer?» João sintió el peso de esa pregunta. Sabía que la situación era dolorosa para Sofía, quizás incluso más que para él. Él la había perdido una vez, pero ella estaba a punto de perder todo lo que creía ser. «No», respondió con voz firme. «No perderás nada. Sé que tu madre adoptiva te crió con amor, y eso no puede borrarse. Pero eso no significa que no puedas tener dos vidas, dos historias. Alice, Sofía, tal vez ambas puedan coexistir».
Sofía secó las lágrimas rápidamente, como si intentara evitar que la emoción la dominara. No quería mostrar debilidad, pero el peso de todo eso se estaba volviendo insoportable. «Solo quiero respuestas», dijo en voz baja. «Necesito algo concreto, algo que me muestre quién soy realmente». Huang asintió. Sabía que era el momento de buscar esas respuestas de manera definitiva. «Hay una forma de saberlo con certeza», dijo con cierta vacilación. «Podemos hacer una prueba de ADN. Eso nos dará una prueba irrefutable, si estás dispuesta». El corazón de Sofía se aceleró al escuchar eso. Una prueba de ADN. Era una solución simple, objetiva, pero también cargada de consecuencias. Era la puerta hacia la verdad. Y una vez abierta, no habría vuelta atrás. Si la prueba confirmaba que era Alice, su vida cambiaría en un instante. Pero si no lo hacía, Sofía no estaba segura de cómo lidiaría con eso. Respiró hondo, tratando de calmar el torbellino dentro de ella. El silencio en la sala era casi palpable, hasta que finalmente tomó una decisión. «Hagamos la prueba», dijo con voz firme a pesar del miedo evidente. «Necesito saberlo». Juan sintió una mezcla de alivio y aprensión. Él también quería respuestas, pero la verdad podría ser devastadora para ambos lados. Sin embargo, estaban de acuerdo en que debían seguir adelante con el plan. La decisión estaba tomada. En los días que siguieron, los preparativos para la prueba de ADN se llevaron a cabo con la ayuda de Roberto, el detective. La prueba era simple, pero el resultado cambiaría para siempre la vida de ambos. Mientras esperaban el proceso, la tensión en la mansión alcanzó niveles casi insoportables. Sofía apenas podía dormir. Su mente giraba en torno a lo que la prueba revelaría. Intentaba mantenerse ocupada, pero cada vez que miraba a Juan, la duda y el miedo crecían dentro de ella. Juan, por su parte, mantenía una fachada de calma, pero por dentro estaba destrozado. Todo lo que había perdido tantos años atrás podría finalmente ser recuperado. Lo enfrentaría a otra pérdida inimaginable. Cada día de espera era una prueba de paciencia y resistencia emocional. La tarde en que llegaron los resultados fue una de las más largas en la vida de ambos. El sobre blanco con los resultados del laboratorio parecía latir de expectativa sobre la mesa. Sofía y João se miraron por un largo momento antes de que João tomara el sobre con manos temblorosas. Lo que estaba a punto de ser revelado no solo definiría su futuro, sino que también explicaría su pasado. João abrió el sobre lentamente con los dedos temblorosos. Sofía contuvo la respiración, sintiendo como si su corazón fuera a detenerse en cualquier momento. Las palabras en el papel frente a él parecían borrosas por un segundo, hasta que finalmente logró leerlas. Miró a Sofía con los ojos llenos de emoción. «Es verdad», dijo, con la voz entrecortada. «Eres Alice». La confirmación trajo consigo una explosión de emociones intensas. El silencio que siguió a las palabras de João estaba cargado de un peso abrumador. «Eres Alice». Esas 3 palabras resonaban en la mente de Sofía como si el tiempo se hubiera detenido. Todo lo que había conocido, su identidad, su historia, parecía desmoronarse a su alrededor, dando paso a una nueva realidad con la que no sabía cómo lidiar. Sofía se levantó lentamente, sintiendo que las piernas le temblaban. Caminó hacia la ventana, mirando el jardín, pero el mundo a su alrededor parecía distante, borroso. Cada respiración era pesada, como si el aire fuera demasiado denso para sus pulmones. Era verdad. Ella era Alice, la hija desaparecida de João. Y sin embargo, una parte de su mente se resistía a aceptar esa idea. «Yo no sé qué decir», murmuró, todavía sin atreverse a mirar a João. El sonido de su propia voz le parecía extraño, distante. Las lágrimas que intentaba contener comenzaron a rodar silenciosamente por su rostro, pero no hizo ningún esfuerzo por secarlas. João, por su parte, estaba igualmente afectado. Sentía una mezcla de alivio, alegría y culpa. Allí estaba su hija, de pie frente a él, después de tantos años de búsqueda y sufrimiento. Pero lo que debía ser un reencuentro feliz estaba envuelto en una nube de incertidumbre y dolor. Quería abrazarla, quería llorar de felicidad por tenerla finalmente de vuelta, pero sabía que el momento era demasiado delicado para cualquier acción precipitada. Sofía estaba en estado de shock, y no podía culparla por eso. «Sofía», vaciló, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Sé que esto es mucho para procesar. Yo también estoy tratando de entenderlo todo, pero necesitas saber que, independientemente de lo que haya pasado en el pasado, estaré aquí para ti. No importa lo que haya sucedido, quiero que sepas que estoy aquí ahora».
Sofía continuaba mirando hacia el jardín, sin decir nada. Las palabras de João, aunque sinceras, le parecían distantes, como si estuviera sumergida en un torbellino de emociones que le impedía conectarse completamente con la realidad a su alrededor. Su mente viajaba entre los recuerdos de la mujer que la crió y la nueva verdad de que esa vida había sido construida sobre un engaño. Era casi como si estuviera perdiendo una parte de sí misma, una parte de quien siempre creyó ser. «Necesito tiempo», dijo finalmente, su voz casi inaudible. «Necesito tiempo para entender todo esto. Todo lo que creía saber sobre mí está desmoronándose. No sé quién soy ahora». João asintió, aunque ella no pudiera verlo. «Lo entiendo», dijo con la voz entrecortada. «Tómate el tiempo que necesites, Sofía, o Alice, el nombre que quieras usar. No hay prisa. Lo importante es que te sientas bien con esto». Sofía permaneció en silencio durante unos minutos antes de volverse lentamente. Sus ojos estaban enrojecidos, pero en su expresión había una creciente determinación. «Necesito saber más, João. No solo sobre mí, sino sobre lo que pasó. ¿Cómo pudo suceder esto? ¿Cómo fui apartada de ti y puesta en otra vida? ¿Quién hizo esto?». Esas preguntas habían resonado en la mente de João durante años, y ahora, más que nunca, sabía que también necesitaba esas respuestas. Aunque la prueba de ADN había confirmado que Sofía era de hecho su hija Alice, el misterio del secuestro y la adopción ilegal aún flotaba sobre ellos como una sombra. Y la única manera de superar eso era enfrentarse a toda la verdad. «Yo también quiero esas respuestas», respondió João, con la voz cargada de determinación. «Ya hemos obtenido algunas pistas con el detective Roberto, pero todavía queda mucho por descubrir. ¿Quién estuvo detrás de esto? ¿Por qué te llevaron? ¿Y por qué nunca pudimos encontrar una pista clara antes? Vamos a descubrirlo todo». Sofía sintió, con una nueva chispa en sus ojos. Por primera vez, sentía que tenía el control de lo que sucedería a continuación. Aunque el shock seguía presente, sabía que tenía que enfrentar esa realidad, por más dolorosa que fuera. Había algo más profundo, algo que necesitaba ser revelado, y estaba decidida a llegar hasta el final. En los días siguientes, Roberto intensificó sus investigaciones. Ahora que sabían quién era realmente Sofía, el siguiente paso era entender qué había sucedido hace tantos años. Roberto volvió al orfanato donde había sido dejada, buscando más pistas sobre el origen de la adopción irregular. Con base en la información que había encontrado hasta entonces, comenzó a seguir el rastro de documentos desaparecidos y testigos que podrían haber estado involucrados. Mientras tanto, en la mansión, João y Sofía seguían lidiando con la nueva dinámica de su relación. La tensión entre ellos era palpable, pero al mismo tiempo había momentos de suavidad. A veces Sofía se encontraba observando a João, tratando de encontrar en él rasgos de sí misma. Era extraño, pero también reconfortante. Todavía no podía llamarlo papá, pero sabía que él estaba ahí, que siempre había estado, aunque ella no lo supiera. Una tarde, mientras João y Sofía conversaban en la sala de estar, sonó el teléfono. Era Roberto. Su tono, normalmente tranquilo y profesional, parecía más urgente esta vez. «João, necesitamos vernos», dijo el detective. «He descubierto algo importante, pero no puedo hablar de esto por teléfono. Es algo grande». João sintió un nudo en el estómago. «¿Dónde nos encontramos?», preguntó, tratando de mantener la calma. «Vengan a mi oficina. Ahora mismo», respondió Roberto antes de colgar. João se volvió hacia Sofía, que lo observaba con atención. «Roberto ha encontrado algo grande», dijo, sintiendo la adrenalina comenzar a correr por su cuerpo. Sofía asintió, su rostro se tornó más serio. Sabía que la verdad estaba cada vez más cerca, y aunque eso le daba alivio, también le aterrorizaba. Salieron de inmediato y fueron directamente a la oficina de Roberto. Cuando llegaron, el detective ya los esperaba con una expresión sombría. Sobre la mesa había una pila de documentos que parecía haber revisado durante horas. Los invitó a sentarse y, tras un breve silencio, comenzó a hablar. «He descubierto quién estuvo detrás del secuestro de Alice», dijo Roberto, yendo al grano. «Y lo peor de todo, parece que fue alguien muy cercano a ustedes». El estómago de João se revolvió. ¿Alguien cercano? Trataba de imaginar quién podría ser, pero su mente se negaba a aceptar la idea de que alguien a quien conocía fuera capaz de semejante acto. ¿Quién?, preguntó Sofía, con la voz firme a pesar de la tensión creciente. Roberto la miró, luego a João, antes de tomar uno de los documentos de la pila.
Se lo entregó a João, quien lo leyó con los ojos muy abiertos. «Amelia», murmuró João, atónito. «Dona Amelia, mi ama de llaves». Sofía quedó perpleja. «¿La ama de llaves? ¿La mujer que ha estado en la casa todo este tiempo?» «Sí», confirmó Roberto. «Ella era parte de una red más grande. Aunque parece que no actuó sola, fue quien ayudó a sacar a Alice de sus vidas y la entregó al grupo de adopciones ilegales. Durante años mantuvo esta fachada, fingiendo no saber nada, mientras en realidad estaba directamente involucrada». João se sintió traicionado de una forma que nunca habría imaginado. Amelia había trabajado para él durante tantos años, había cuidado de su casa, lo había consolado en los momentos de dolor, y todo ese tiempo había estado ocultando este terrible secreto. Su mente luchaba por procesar la magnitud de esa traición. «Está involucrada en una red de adopciones ilegales mucho más grande de lo que pensábamos», continuó Roberto. «Y parece que hay más personas relacionadas con esto. Ahora que sabemos de su implicación, podemos presionarla para obtener más respuestas». João miró a Sofía, viendo el reflejo de su propia incredulidad en los ojos de ella. La verdad que tanto habían esperado descubrir era aún más cruel de lo que habían imaginado. Pero algo estaba claro. El misterio finalmente comenzaba a resolverse. Ahora tendrían que enfrentar a Dona Amelia y quizás sacar a la luz todos los secretos que había estado guardando durante tanto tiempo. João apenas podía respirar. La revelación de que Amelia, la mujer en quien había confiado durante tantos años, estaba involucrada en la desaparición de su hija, fue un golpe devastador. Caminaba inquieto por la sala, con las manos apretadas en puños, luchando por mantener el control de sus emociones. El shock, la ira y la traición se mezclaban, formando una tormenta dentro de él. Amelia lo había sabido todo desde el principio. Sofía estaba sentada en el sofá, observando a su padre en un pesado silencio. También estaba en estado de shock, pero a diferencia de João, intentaba procesar lo que aquello significaba para su propia identidad. Como alguien que había vivido tan cerca de ellos, que había cuidado de la casa, podría haber sido cómplice de algo tan horrible. Sofía sabía que el enfrentamiento con Amelia era inevitable, pero el miedo a lo que escucharía la paralizaba. «Necesito hablar con ella», dijo João de repente, con voz baja pero firme. Sus ojos estaban oscuros, y la tensión en su mandíbula dejaba claro la ira que intentaba controlar. «Necesito respuestas, Sofía, y las voy a conseguir». Sofía sintió, sintiendo el peso de sus palabras. «Iré contigo», dijo, su voz más firme de lo que esperaba. «Quiero escuchar lo que tiene que decir. Necesito entender por qué hizo esto». João miró a su hija, viendo el mismo dolor y determinación que él mismo sentía. Había algo inevitable en ese momento, algo que ambos sabían que tendrían que enfrentar juntos. Sin decir nada más, se dirigieron al despacho donde Amelia pasaba la mayor parte de sus días. El pasillo parecía más largo de lo habitual. Cada paso resonaba en sus oídos como una cuenta regresiva hacia el enfrentamiento que cambiaría sus vidas para siempre. Al llegar a la puerta del despacho, João vaciló un momento, tomando aire. Sabía que una vez que abriera esa puerta, las mentiras cuidadosamente construidas durante años se desmoronarían. Nada volvería a ser como antes. Al entrar, encontraron a Amelia sentada en su escritorio revisando documentos. Levantó la vista y esbozó una sonrisa acogedora al ver entrar a João y Sofía, pero esa sonrisa desapareció rápidamente al notar la seriedad en sus rostros. «João, Sofía», comenzó a decir Amelia, pero João la interrumpió, su voz cargada de una ira contenida. «Tú lo sabías todo este tiempo, Amelia. Todo este tiempo sabías lo que había pasado con Alice. Sabías dónde estaba. Y aún así, me dejaste vivir todos estos años en la oscuridad, buscando a mi hija como un hombre desesperado». Amelia guardó silencio, con una expresión de shock y culpa en su rostro. Sofía, sentada junto a su padre, la miró directamente, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. «¿Por qué, Amelia? ¿Por qué hiciste esto? ¿Cómo pudiste engañarnos durante tanto tiempo?» Amelia bajó la cabeza, sus manos temblorosas descansando sobre la mesa. Su respiración era irregular y parecía estar luchando por encontrar las palabras correctas. El silencio que siguió fue insoportable. Finalmente, después de lo que parecieron minutos eternos, comenzó a hablar con una voz cargada de tristeza y remordimiento. «Hice algo terrible, algo que he estado cargando durante tantos años que, a veces siento que me ha destruido por dentro», empezó Amelia, con la voz entrecortada. «Pero no lo hice por maldad,
No fue porque quisiera que las cosas pasaran así. Cuando todo comenzó, yo estaba atrapada en una red de manipulaciones de la que no supe que formaba parte hasta que fue demasiado tarde. Joao dio un paso adelante, con su expresión endureciéndose aún más. ¿De qué estás hablando? ¿Cómo pudiste llevarte a mi hija? Amelia levantó la mirada, con los ojos llenos de lágrimas. Fue Augusto Braga. Él estaba detrás de todo. Era un hombre influyente, poderoso, y yo trabajaba con él de forma indirecta, ayudando en sus organizaciones de caridad. Pero lo que realmente hacía era mucho peor. Braga usaba su influencia política para secuestrar niños y venderlos a familias ricas, asegurándose de que las adopciones se hicieran de manera ilegal, sin dejar rastro, y cuando supo de Alice vio una oportunidad que no podía dejar pasar. Sofía sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Había sido vendida como una mercancía, sin que nadie lo supiera. Joao, con la voz más fría que antes, preguntó: ¿Y tú, Amelia? ¿Cómo te involucraste en esto? ¿Por qué te llevaste a Alice? Amelia secó una lágrima rebelde que corría por su mejilla. Fui obligada. En ese momento mi hija estaba muy enferma, y Braga se enteró. Me dijo que si no lo ayudaba, algo le pasaría a ella. Me presionó, Joao. No tenía escapatoria. Cuando me di cuenta de que él quería a Alice, ya estaba demasiado atrapada en su red de manipulaciones. ¿Entonces te llevaste a Alice por miedo a Braga? Sofía preguntó, sintiendo náuseas al pensar que su vida había sido decidida por un cruel juego de poder. Amelia sintió lentamente. Sí, pero lo que no podía permitir era que él la llevara al destino que les reservaba a tantas otras niñas. Cuando supe que Braga la quería, supe que, si él se la llevaba, Alice desaparecería para siempre. Entonces, tomé una decisión. Me llevé a Alice y la alejé. La dejé en un orfanato donde pensé que nadie la encontraría, creyendo que de alguna manera estaría protegida. Joao se acercó a la mesa con los ojos fijos en Amelia. Me hiciste creer que mi hija estaba muerta. Me dejaste sufrir mientras destruía mi vida buscándola. ¿Cómo pudiste? Amelia sacudió la cabeza, las lágrimas cayendo libremente ahora. Intenté salvar a Alice de la única manera que pude. Pero sí, cometí un error. Debí habértelo contado. Debí confiar en ti, pero el miedo me consumió. El miedo a Braga, el miedo a perder a mi propia hija. Pensé que si la mantenía lejos de él, estaba haciendo lo correcto. Sofía, que hasta entonces se había mantenido relativamente tranquila, explotó. ¿Y por qué nunca dijiste nada? Todos estos años, Amelia. Podría haber sido encontrada. ¿Por qué esperaste hasta ahora? Amelia tragó saliva, visiblemente devastada por la acusación. Porque tenía miedo. Sabía que si revelaba lo que había hecho, Braga vendría por mí, por ustedes, por todos. Y cuando vi a Sofía aquí, supe que el destino la había traído de vuelta, que era hora de que Joao descubriera la verdad. Por eso la contraté. Necesitaba que tú y él se reconectaran, que las piezas encajaran por sí solas. No tuve el valor de contarlo directamente, pero esperaba que lo descubrieran juntos. La sala quedó en silencio, mientras las palabras de Amelia flotaban en el aire. El motivo detrás de su decisión de contratar a Sofía para trabajar en la mansión ahora tenía sentido, pero el dolor de la traición seguía siendo abrumador. Joao y Sofía habían pasado años separados, años de sufrimiento, debido a una elección que, aunque motivada por el miedo, había sido devastadora para todos. Joao se pasó las manos por el rostro, intentando procesar la montaña de emociones que lo consumían. ¿Podría perdonar a Amelia? Quizás no en ese momento, pero sabía que finalmente la verdad había salido a la luz. Y ahora quedaba la última pieza del rompecabezas, Augusto Braga. Braga sigue ahí afuera, dijo Joao con una creciente furia. Destruyó nuestras vidas y sigue libre. ¿Sabes dónde encontrarlo, Amelia? Amelia sintió, aún llorando. Está escondido, pero puedo ayudarte a encontrarlo. Sé que ha perdido gran parte del poder que tenía, pero sigue siendo peligroso, Joao. Y está dispuesto a todo para protegerse. Joao se volvió hacia Sofía, quien, a pesar de todo el tumulto emocional, mantenía una mirada firme. Lo encontraremos, dijo él, con una determinación inquebrantable, y haremos que pague por todo lo que hizo. Amelia los miró con una mezcla de alivio y remordimiento. Los ayudaré en todo lo que pueda, pero sé que nunca podré reparar lo que hice. Sofía dio un paso hacia Amelia, con los ojos llenos de lágrimas, pero con una fuerza renovada. No puedes deshacer el pasado, pero puedes ayudarnos a asegurarte de que nunca vuelva a hacerle esto a otra familia. Desde ese momento, había una nueva energía en el aire.
João y Sofía estaban unidos por la búsqueda de justicia, listos para enfrentarse al hombre que había manipulado sus vidas y causado tanto dolor. Y, con la ayuda de Amelia, estaban más cerca que nunca de cerrar ese oscuro capítulo y comenzar una nueva fase de sanación y reconstrucción. La revelación sobre Augusto Braga pesaba sobre João y Sofía como una nube oscura, pero la claridad que trajo ese nombre les dio el impulso que necesitaban para seguir adelante. Amelia ahora colaboraba por completo con ellos, ayudando a trazar el camino hacia la verdad completa. Sabían que encontrar a Braga y hacerlo pagar por los crímenes cometidos era el siguiente paso para cerrar las heridas abiertas hace tantos años. Sin embargo, encontrar a un hombre que había desaparecido del escenario político y borrado sus huellas no sería fácil. Roberto, el detective, comenzó a investigar todas las posibles conexiones, trabajando discretamente para no levantar sospechas. Braga aún tenía aliados poderosos, y cualquier movimiento en falso podría ponerlo todo en peligro. Mientras Roberto trabajaba para localizar a Augusto Braga, la vida dentro de la mansión continuaba con una extraña sensación de expectativa. Sofía, o mejor dicho, Alice, ahora que la verdad había sido revelada, aún estaba acostumbrándose a ese nombre. Empezó a ver la casa con otros ojos. Cada habitación parecía cargada de recuerdos que aún no se habían revelado por completo. A veces tenía destellos de una infancia perdida, momentos de juegos en el jardín, la sensación del viento en su rostro, la risa distante de João mientras observaba a su hija correr. Otras veces se sentía una extraña, como si aún intentara encajar en un rompecabezas que no comprendía del todo. Vamos a hacer una broma con aquellos que solo leen los comentarios. Ellos no entenderán. Solo quienes lleguen hasta aquí lo entenderán. Comenta hamburguesa en los comentarios. Me encantará ver tu comentario. Y sigamos con la historia. João, por su parte, sentía que finalmente estaba empezando a sanar. Después de tantos años de incertidumbre y dolor, había reencontrado a su hija. Pero sabía que el camino hacia una reconciliación completa sería largo. Sofía, aunque era su hija, había vivido una vida diferente. Tenía experiencias, recuerdos y una identidad que durante muchos años estuvo completamente desconectada de él. Ahora, ambos necesitaban reconstruir lo que se había destruido. La relación entre los dos, aunque llena de amor no expresado, aún estaba impregnada de una cautela emocional. Sofía todavía estaba aprendiendo a confiar en João como padre, y él le daba el espacio necesario para procesarlo todo. Poco a poco, sin embargo, empezaron a surgir pequeños momentos en los que padre e hija se conectaban de una manera genuina. João le contaba historias de cuando Alice era pequeña, mientras que Sofía compartía fragmentos de su vida con su madre adoptiva, construyendo un puente entre sus dos identidades. Fue durante una tarde tranquila, mientras paseaban por el jardín de la mansión, cuando Sofía finalmente rompió el silencio sobre lo que más la inquietaba. «Aún siento que una parte de mí está desaparecida», dijo, mientras miraba las flores balancearse con el viento. «Si soy Alice, ¿por qué no consigo recordar más cosas? Quisiera poder recordar cómo era, quién era antes». João se detuvo y la miró, con una clara comprensión en su mirada. «Creo que, de alguna manera, siempre has sido Alice, incluso cuando no lo sabías. Pero también eres Sofía. Ambas partes de ti coexisten, y eso es lo que te convierte en quien eres ahora. No importa cuántos recuerdos recuperes o no, lo que importa es quién eres hoy». Sofía suspiró, absorbiendo esas palabras. Había sabiduría en ellas, algo que sabía que necesitaría tiempo para aceptar por completo, pero que le brindaba cierto alivio. Se giró hacia João y le sonrió ligeramente. «¿Siempre supiste qué decir?» Él se encogió de hombros con una sonrisa triste. «Lo intento». Siguieron caminando por el jardín en silencio, pero por primera vez el silencio no parecía tan pesado. Ahora había una comprensión entre ellos, una aceptación de lo que estaba por venir, aunque el futuro aún fuera incierto. Unos días después, Roberto finalmente llamó con noticias. Augusto Braga había sido localizado. Estaba viviendo discretamente en una propiedad aislada, con pocos contactos, pero aún mantenía una red de influencia poderosa entre bastidores. La localización trajo una mezcla de alivio y tensión para João y Sofía. El hombre que había arruinado sus vidas estaba al alcance, pero el enfrentamiento que habían esperado durante tanto tiempo ahora parecía inminente y aterrador. «Debemos actuar con cuidado», advirtió Roberto. «Braga es peligroso.
Si se da cuenta de que está siendo investigado, podría intentar desaparecer de nuevo. Juan estaba listo. No podemos permitir que eso suceda. Debe pagar por lo que hizo. Sofía, aunque nerviosa, también estaba decidida. Necesito ver a ese hombre. Necesito entender por qué. ¿Por qué hizo esto conmigo, con nuestra familia? El plan fue elaborado meticulosamente. Roberto reunió suficientes pruebas para vincular a Braga directamente con el esquema de adopciones ilegales. Pero el enfrentamiento cara a cara sería la última pieza que João y Sofía necesitaban para cerrar este oscuro capítulo de sus vidas. Junto con la policía, prepararon la operación para acercar a Braga en su propiedad. La noche en que todo ocurrió, Sofía estaba inquieta. Sabía que en pocas horas estaría cara a cara con el hombre que había decidido el rumbo de su vida antes de que ella tuviera edad suficiente para entender lo que estaba pasando. Junto a João, se dirigieron al lugar donde Braga se escondía, una casa lujosa pero aislada, rodeada de árboles. La policía se posicionó esperando el momento adecuado para actuar. ¿Estás lista?, preguntó João, mirándola con preocupación. Ella respiró hondo. No lo sé, pero necesito hacerlo. Cuando finalmente entraron a la casa, acompañados por los policías, el silencio en la propiedad era ensordecedor. El lugar, aunque elegante, tenía un aire sombrío. En una de las salas, sentado en un sillón de cuero, estaba Augusto Braga. Parecía más viejo de lo que João recordaba, pero el brillo calculador en sus ojos seguía allí. Los miró, primero con sorpresa, luego con una sonrisa fría. «Así que finalmente me encontraron», dijo con su voz ronca. «Tardaron». Sofía lo miró, tratando de reprimir el miedo que sentía al ver al hombre que había destruido su vida sin siquiera conocerla de verdad. «¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué nos quitaste a Alice?» Braga lo observó con indiferencia. Solo era un negocio, una niña valiosa, una familia desesperada. Todos tienen un precio. Yo ofrecí el mío. João avanzó, pero Sofía puso su mano sobre su brazo, deteniéndolo. «No vale la pena tu rabia», le dijo, mirando a su padre. «Va a pagar por esto, pero no vale la pena perder el control». Los policías se acercaron, arrestando a Braga sin resistencia. João y Sofía observaron mientras se lo llevaban, sin mostrar remordimiento ni disculpa alguna. El sentimiento de justicia estaba presente, pero el vacío dejado por los años perdidos aún resonaba en ambos. Sin embargo, al girarse para salir, João puso el brazo alrededor de Sofía, un gesto de protección y cariño que significaba más que cualquier palabra. Al regresar a la mansión, el peso que llevaban comenzó a disminuir. Augusto Braga pagaría por sus crímenes, y ahora João y Sofía podrían finalmente comenzar a sanar las heridas que el pasado les había dejado. No sabían lo que el futuro les traería, pero sabían que lo enfrentarían juntos, como padre e hija, reconstruyendo lo que les habían arrebatado tantos años atrás. Y así, bajo el cielo estrellado de la noche, Sofía miró a João y finalmente pronunció las palabras que él había esperado escuchar por tanto tiempo. «Gracias, papá». João sonrió, con lágrimas en los ojos. «Siempre estaré aquí, hija». La búsqueda de la verdad había llegado a su fin, y un nuevo comienzo finalmente se dibujaba en el horizonte. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte al canal para más narrativas emocionantes como esta. Comparte tu opinión en los comentarios, queremos saber lo que piensas. Tu participación es muy importante para nosotros.